Hoy te traigo 3 conceptos clave para ganar finales y que tienes que conocer sí o sí. Créeme, cuando tanto tú como tu rival estéis apuradísimos de tiempo y apenas tengáis tiempo para pensar y calcular, conocer estos conceptos va a ser lo que marque la diferencia y te va a permitir ganar muchas más partidas. ¡Veámoslos! El primer concepto clave que tienes que conocer y que tienes que dominar, sobre todo para poder aplicar los otros dos, es el de la actividad del rey. ¿Por qué? Porque a diferencia de la apertura o el medio juego, donde lo que tenemos que hacer es precisamente proteger al rey, en los finales, la última fase de la partida, donde apenas hay piezas en el tablero, el rey no corre tanto peligro y por tanto se convierte en una excelente pieza de ataque. Fíjate, si empezamos una partida, no podemos, por ejemplo, jugar E4 y E5 y ponernos a salir con el rey al ataque. Por ejemplo, rey E2, cabeza E6, rey F3, rey C5 y rey G4, ¡hala! Ahí con idea de atacar con el rey. Porque básicamente lo que va a pasar es que nos van a dar mate en un par de jugadas. En cambio, en un final es todo lo contrario. Mira esta posición. Como puedes ver, absoluta igualdad de material, 5 peones contra 5 peones, pero sin embargo, la posición blanca está absolutamente ganada. ¿Por qué? Por la actividad del rey. Ahora, las blancas pueden, por ejemplo, jugar simplemente con la jugada rey E5 y vas a ver cómo ahora el rey se convierte en una pieza de ataque decisiva, ya que ahora, cuando las negras muevan su rey, el rey blanco se va a comer todos los peones. Por ejemplo, si las negras juegan con rey F7, simplemente vamos a continuar con la jugada rey D6 y vamos a ir tranquilamente a capturar todos estos peones. Una línea podría ser, por ejemplo, rey E8, rey C7, rey E7, rey por B7, rey E6, rey por C6, y aunque ahora las negras jueguen con rey F5, simplemente vamos a jugar, por ejemplo, rey B7, y ahora no hay manera que las negras eviten la coronación del peón blanco, y por tanto vamos a acabar ganando la partida, ya que a las negras todavía están muy lejos de capturar el peón y conseguir crear aquí una dama. Pero es que exactamente lo mismo pasaría si contra rey E5 contestaran con rey D7, porque ahora tras rey F6 haríamos exactamente lo mismo, pero con los peones del flanco de rey. Por tanto, puedes ver de forma muy clara que en una posición de aparentemente total igualdad, la simple diferencia de un rey activo cerca de atacar las piezas del rival contra un rey débil, que está todavía muy lejos de conseguir atacar las piezas, en este caso del blanco, marca la absoluta diferencia y hace que las blancas se vayan a imponer rápidamente. Así pues, cuando estés en un final, recuerda siempre el primer concepto clave que tienes que aplicar: activar tu rey, que tu rey sea tu mejor pieza de ataque. Y ahora que has visto la importancia de un rey activo, pasemos al resto de conceptos clave. Pero antes, debes de entender una cosa muy importante, y es que en los finales los peones son los elementos decisivos. ¿Por qué? Porque el objetivo final de esta fase de la partida es, evidentemente, aparte de dar jaque mate al rey rival, es coronar un peón para convertirlo en dama y ganar la partida. De hecho, es lo que acabamos de ver en este ejemplo que os he puesto, donde las blancas, gracias a la actividad de su rey, capturaban los peones del rival y coronaban primero. Ahora que ya entiendes y sabes por qué los peones son los elementos decisivos en la fase final de la partida, vas a entender por qué los otros dos conceptos clave están relacionados directamente con los peones, siendo el primero de los dos conceptos restantes el más importante que entiendas primero, ya que si no, no vas a poder entender el último y tercer concepto clave. Y es que se basa en saber que los peones pasados son los peones más importantes. Veámoslo con el siguiente ejemplo, no sin antes pararnos un momento a que te defina exactamente qué es un peón pasado. Verás, un peón pasado es un peón que en su camino hacia la coronación no tiene ningún otro peón que pueda evitar que este peón corone. Por ejemplo, en esta posición, el peón de A5 sería un peón pasado. ¿Por qué? Porque no hay ningún peón de las negras que pueda evitar que corone. Pero no confundamos este caso con el caso en el que el peón no tiene ningún otro peón en su propia columna. Es decir, por ejemplo, el caso del peón de 6, que diríamos, bueno, no tiene ningún peón que evite que corone, ya que no hay ningún peón enfrente del peón. Pero no es cierto, porque este peón en su camino tendría un peón en F2 que podría evitar su coronación. Por tanto, el peón de 6 no está pasado, ya que hay un peón en una columna adyacente, en este caso en la columna F, que evitaría su coronación. En cambio, el peón de A5 sí que no tiene ningún peón en la columna B para evitar que corone. Por tanto, ahora que tenemos claro qué es un peón pasado, veamos por qué es tan importante. Pues mira, se trata de un concepto clave porque este peón puede llegar por sí mismo a decidir la partida, ya que el peón ata las piezas del rival a evitar que este peón corone, es decir, las ata
a defender su posición. Por ejemplo, un caso extremo sería el de esta posición, donde al tener las negras el rey situado en F5, ni siquiera podrían evitar que coronase. Es decir, las blancas podrían jugar a 6 y por mucho que las negras vengan aquí a evitar la coronación, no van a llegar a tiempo y por tanto las blancas se van a imponer. Pero es que si incluso las negras sí que pudieran llegar a evitar la coronación de este peón, por ejemplo, imaginemos que el rey negro está en la casilla de B7, aunque ahora sí pueda llegar a defenderlo, lo que vamos a conseguir es desviar al rey de la defensa de sus propios peones. Por tanto, vamos a distraer a este rey, que va a tener que estar sujeto a la defensa de este peón, para venir con nuestro rey y capturar sus peones. Por ejemplo, aquí simplemente jugaríamos la jugada rey D4, las negras jugarían rey A6 para ir a capturar el peón, porque tampoco es que puedan hacer nada, rey E5, rey por A5, rey F6 y ya nos empezamos a comer los peones tranquilamente y al final vamos a subir nuestros peones y los vamos a coronar. Por tanto, como ves, poder disponer de un peón pasado es un elemento importantísimo que puede llegar a decidir por sí mismo la partida. Ahora bien, no siempre vas a tener una posición tan bonita como esta donde puedas tener un peón pasado y lo más probable es que tengas que fabricarte tú mismo tu propio peón pasado para poder aplicar este concepto y ganar más partidas. ¿Quieres ver cómo? Veamos el siguiente ejemplo. Mira, esta es una posición muy interesante. No solo tenemos igualdad de material, 3 peones contra 3 peones, sino que incluso el rey de nuestro rival está muchísimo más activo que el nuestro, que está aquí en H1, en una esquina del tablero, sin hacer prácticamente nada. En cambio, las blancas aquí disponen de una espectacular manera de crear un peón pasado y gracias a estar muchísimo más cerca de la coronación que las negras, fijaros, están simplemente a 3 casillas, va a hacer que las blancas puedan imponerse. Si quieres, para ahora el vídeo un momento, intenta ver si eres capaz de encontrar la manera de crear un peón pasado con blancas y ganar la partida. ¿Ya lo has resuelto? Seguro que sí. Mira, te explico cómo se consigue. Verás, aquí simplemente las blancas pueden ganar la partida con la jugada B6. Jugada que fuerza a las negras a recapturar, ya que si hacen cualquier jugada que no sea una jugada de peón, por ejemplo, rey G3, simplemente capturamos y coronamos a la siguiente jugada, lo cual no tiene sentido. Por tanto, las negras se van a ver obligadas a recapturar. Por ejemplo, supongamos que lo hacen con el peón de A por B6. Ahora las blancas pueden continuar con la jugada C6, forzando a que las negras tengan que recapturar otra vez, ya que si no serían las blancas las que capturarían y coronarían a la jugada siguiente, y ahora simplemente continuar con A6. Y como veis, las blancas han creado un peón pasado que está a punto de coronar y le va a dar tiempo a convertirse en una dama y después venirse tranquilamente a comer el resto de peones de las negras. Y si, por ejemplo, contra B6 ponemos el caso opuesto, las negras contestan con C por B6, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el otro lado, es decir, en vez de jugar con C6, vamos a jugar con A6, forzando a las negras a que hagan B por A6 y ahora simplemente C6 y también vamos a coronar nuestro peón en pocas jugadas. Así que, como ves, tener un peón pasado es un factor determinante. Pero si realmente has entendido este concepto, probablemente te estés preguntando, sí, vale, muy bien, las blancas tienen un peón pasado, pero las negras tienen 3 peones pasados, es decir, como concepto está muy bien, lo entiendo, pero también es verdad que las negras tienen más peones pasados que las blancas y están perdiendo la partida. Que te hayas dado cuenta de este detalle es algo muy importante y en el que tienes toda la razón y nos va a llevar a que te explique el tercer concepto clave, que, como ya te he dicho antes, también va a tener relación con los peones. Y es que es más importante la calidad que la cantidad. En otras palabras, en un final, lo importante no es la cantidad de peones que tengas, sino la calidad de los peones que tengas. Fíjate en este ejemplo, la calidad de este peón de C6 es mucho mayor que la calidad de los 3 peones de las negras combinadas, ya que este peón se va a convertir rápidamente en dama y a las negras todavía le quedan muchísimas jugadas para empezar a soñar con coronar su peón. Otro ejemplo es el ejercicio anterior que hemos visto, donde las blancas ganaban gracias a este peón pasado, donde en este caso, fijaros, que tampoco es cuestión de cantidad, sino de calidad, ya que ambos jugadores en este caso tienen exactamente el mismo número de peones, 4. Sin embargo, la calidad del peón de A5 marca la total diferencia entre ganar o perder la partida. Pero, para asegurarme que te quede claro este último concepto, que además es el más complejo de los 3, te voy a poner un ejemplo tan, pero tan espectacular que estoy seguro que jamás se te va a olvidar. Veámoslo. Mira esta posición, aparentemente una posición absolutamente desesperada para el blanco.
tiene 2 peones de menos, el rey negro está súper activo en el centro del tablero, otra vez el rey blanco está al borde del tablero y sin nada de actividad. Encima, el negro no tiene uno, sino que tiene 2 peones pasados listos para avanzar y coronar, y aparentemente el blanco no tiene nada de positivo en esta posición. Sin embargo, te voy a decir que en esta posición las blancas están absolutamente ganadas. ¿Cómo es posible? Pues mira, igual que antes, si quieres, pausa un momento el vídeo, intenta pensar a ver si encuentras la solución y la manera en que las blancas pueden aprovechar este último concepto clave y a ver si eres capaz de encontrar la victoria por parte de las blancas. ¿Listo? ¿Has encontrado la manera de conseguirlo? Seguro que sí. Vamos a verla. Mira, lo primero que tenemos que hacer es la espectacular jugada G5. Está claro que las negras no pueden recapturar con H por G5 porque simplemente jugaríamos H6 y en 2 jugadas coronaríamos. Por tanto, ya sería un primer ejemplo de calidad versus cantidad. Pero, evidentemente, las negras no van a jugar H por G5 y contra G5 van a jugar rey E5 con idea de que cuando juguemos G por H6, jugar rey F6 y ahora, si jugamos H7, venir simplemente con la jugada rey G7 y de esta manera ya estarían evitando la coronación y estarían listas para capturar nuestros 2 peones y coronar los suyos. Sin embargo, en este momento las blancas ya han decidido la partida a su favor, ya que ahora no avanzan los peones. ¿Por qué? Porque fijaros, ahora, gracias a la calidad de estos peones, el rey negro está atado a la defensa de la coronación del peón de H6. Y fijaros cómo el peón de H5 le quita al rey la casilla de G6 y el peón de H6 le quita al rey la casilla de G7. Además, como el peón de H6 está a solo 2 casillas de coronar, ahora el rey negro no va a poder moverse jamás, ya que está situado en la casilla límite para conseguir defender la coronación de H8. Es decir, si por ejemplo jugamos rey D3, las negras jamás van a poder mover su rey, por ejemplo a G5, porque una vez hagamos H7 no pueden evitar la coronación. Y lo mismo si juegan rey E7, ya que tras H7 no están a tiempo de evitar la coronación. Por tanto, gracias a estos 2 peones, ahora el rey negro no se puede mover a ningún sitio. Pero no solo el rey negro, sino también el peón de F7, que está bloqueado por su propio rey. Es decir, estos 2 peones están bloqueando el peón y el rey de nuestro rival. Por tanto, las únicas jugadas que pueden hacer las negras es mover los peones de D5 y C5. Pero, por desgracia para ellas, una vez hagamos rey D3, simplemente los vamos a capturar. Por ejemplo, las negras juegan D4, vamos a jugar rey C4, única jugada D3, rey por D3, C4, rey por C4, ya nos hemos comido los 2 peones y una vez las negras muevan el rey, por ejemplo, rey G5, vamos a jugar H7 y vamos a ganar la partida. Sinceramente me parece un ejemplo espectacular que demuestra la importancia de la calidad contra la cantidad. Fijaros cómo las blancas van a coronar y van a ganar la partida y venimos de una posición donde teníamos 2 peones de menos, un rey totalmente pasivo, las negras tenían 2 peones pasados y todo parecía que las blancas iban a perder. Sin duda, un ejemplo inolvidable que demuestra que lo importante no es la cantidad de peones, sino la calidad de los peones. Es más, te voy a adelantar que si ya han pasado unas 24 o 48 horas desde que he publicado este vídeo, te veas este otro vídeo que está apareciendo en pantalla, en la que uno de los mejores jugadores de Estados Unidos vencía utilizando simplemente estos 3 conceptos clave a un fortísimo jugador de más de 2400 de Elo FIDE, de una manera tan instructiva que te va a permitir practicar todo lo que acabas de aprender. Así que no te lo pienses y mírate este vídeo, y si todavía no ha pasado las 24 o 48 horas, pues aprovecha y suscríbete si no estás suscrito para asegurarte que no te lo pierdes.